Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Bienvenidos a nuestro programa Retomando el Conflicto de los Siglos. Estamos felices y agradecidos que estén con nosotros otro miércoles más. Vamos a iniciar el programa con una oración. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias por todas las bendiciones que nos das, gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias porque estamos aquí en este programa. Te pedimos que pueda ser de mucha bendición sobre todos nosotros en Cristo Jesús. Amén. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Ha llegado un momento muy importante y es el especial que tenemos el día de hoy a cargo de nuestra hermana Cindy Reyes con un canto titulado Sobre Todo. El tiempo es suyo. Sobre la fuerza de todo rey, sobre natura y toda creación, aún más sabio que todo humano aquí, fuiste antes de la creación. Sobre reinos y tronos mil y maravillas aún sin descubrir, sobre riqueza o tesoro terrenal, nada es imposible para ti. Sobre la fuerza de todo rey, sobre natura y toda creación, aún más sabio que todo humano aquí, viste antes de la creación. Tronos mil y maravillas aún sin descubrir, sobre riqueza o tesoro terrenal, nada es imposible para ti. Sí, pensando en mí.
Muchísimas gracias, Cindy, por ese hermoso especial que nos hizo conectarnos con Cristo Jesús. Vamos a seguir conectándonos y para eso vamos a entrar al tema principal. Se titula La Basílica de San Pedro. ¿Saben que la Basílica de San Pedro cuenta con el espacio interior más grande de todas las iglesias cristianas en el mundo? Con una longitud de 193 metros, una altura de 44.5 metros y abarca una superficie de 2.5 hectáreas. Increíblemente grande. Vamos a dejar al pastor Adán Ramos para que nos continúe contando. El tiempo es suyo, pastor. Aquí comienza su programa, Retomando el Conflicto de los Siglos. Este cautivante estudio lo guiará por eventos y sitios de la Iglesia cristiana, desde sus inicios hasta la Edad Medieval, y desde la Reforma Protestante a la Revolución Francesa. Con ustedes, el pastor Adán Ramos. La Basílica de San Pedro es una construcción de épicas proporciones que tomó más de 100 años para su terminación. Fue tan complejo que no solo los arquitectos tuvieron que innovar nuevos métodos para acelerar su construcción. Estas fueron innovaciones que cambiaron el curso de la construcción que hoy en día todavía usamos. Entre el año 319 y 333 se levanta la vieja Basílica de San Pedro. Hasta el siglo XV fue el edificio más importante de la religión católica. Con su planta basilical se ingresaba por un gran atrio, el cual nos lleva a un interior conformado por 5 naves. Se estima que tenía 103.6 metros de largo. La historia remarca que fue en este lugar donde San Pedro, el apóstol más prominente de Jesús, fue crucificado y luego enterrado en el circo de Nerón. La basílica es luego construida en el terreno del circo, en el que se tienen que hacer grandes movimientos de tierra. La vieja basílica cae en terribles problemas de mantenimiento y es cuando el Papa Julio II propone la construcción de una nueva basílica. Recordemos que esto aconteció en la segunda mitad del Renacimiento y que se estaba reemplazando el edificio más sagrado de la religión católica, por lo que su tamaño y belleza tenía que ser única para el colosal trabajo. Julio II encarga a Donatello Bramante para hacer el diseño de la basílica. Bramante plantea una basílica de cruz griega, de cuadrada central y 4 brazos de igual longitud, que terminaban en un gran domo. Bramante pone la primera piedra en el año 1506, pero se detiene en la construcción a causa de la muerte de Bramante y también del Papa Julio II. El Vaticano nombra al Papa de origen florentino, León X, el cual llega con un nuevo pensamiento y cambia drásticamente la manera en que se administra el proyecto. Lo primero que hizo fue nombrar a Rafaelo como el arquitecto de la obra, pero su cambio más grande fue el de dejar de lado las pautas administrativas de los libros de virtud y adoptó lo que sería hoy una administración empresarial. Pero, ¿en qué consistía esto? Antes de León X, el arquitecto diseñaba y administraba los recursos de la obra y después disponía de la mano de obra de la reverenda fábrica de San Pedro, que en ese momento eran los talleres que se encargaban exclusivamente de todos los trabajos del Vaticano. Toda la mano de obra, los recursos y materiales se gestionaban y trabajaban en la fábrica. Aunque esto mantenía un alto nivel de calidad, el proceso de la obra era demasiado lento. Entonces, ¿cuál fue la propuesta de León X? Al haber nacido en Florencia, fue un papa influenciado por un nuevo pensamiento economista,
en el que generó y distribuyó las responsabilidades al momento de gestionar la obra. El aporte más importante fue el de crear la posición de curador de San Pedro. El trabajo de esta persona era el de recibir los diseños del arquitecto, que en este caso eran de Rafael, y el curador era el que se encargaba de gestionar el material y pasarle la cuenta a la tesorería, algo nuevo también para esa época. Otro cambio fue que el curador empezó a usar mano de obra externa, algo que no se hacía porque la mano de obra más calificada trabajaba en la fábrica de San Pedro. Es por esto por lo que el curador también estaba encargado de coordinar y revisar todas las líneas de producción para asegurar los estándares constructivos. La primera posición se la dieron a Giuliano Leni, que no era arquitecto, todo lo contrario, era de las familias de la clase media de la nobleza romana, que basaba su economía a partir de la agricultura, el comercio y los arrendamientos de inmuebles. Giuliano creó lo que hoy se consideraría como una de las primeras empresas por el hecho que tenía control sobre la extracción y la producción del material. Esto, en última instancia, le causó grandes problemas porque Giuliano tenía tanto poder sobre la producción de la basílica que empezó a generar desconfianza en el Vaticano. Eventualmente fue destituido de su posición. El Vaticano, en cambio, siguió usando este método administrativo, pero se aseguró de tener más de un curador. Durante el tiempo de Rafaelo, edificó la planta de cruz griega de Bramante. Incorporó 5 naves con una entrada lateral a la basílica. Rafaelo no logró avanzar mucho, ya que murió a una temprana edad a los 37 años, y esto obligó al Vaticano a detener la obra de nuevo. El Papa Julio III nombró a Antonio de Sangallo como arquitecto de la obra, pero en esta época la Iglesia Católica estaba pasando problemas económicos y la construcción de la basílica es fuertemente criticada por los protestantes. Aún así, Sangallo cambia de nuevo la planta de la basílica, en la que incorpora 2 enormes torres y propone una cúpula aún más alta que la que dibujó Bramante. Un dato muy curioso es que el Papa no ve resultados y le pide a Sangallo que demuestre cómo se va a ver la basílica. Sangallo hace un modelo en madera a escala que mide más de 4 metros de alto, tardando 8 años en construirlo y a un costo final mayor de la construcción de una iglesia. Sangallo posteriormente muere, dejando los muros de las naves parcialmente construidas, y es el Papa Julio III, viendo los constantes problemas de la basílica, que llama al artista más reconocido de la época, que era Miguel Ángel. Miguel Ángel ya era un señor de 70 años de edad y rehúsa la oferta del Papa en repetidas ocasiones por estar en desacuerdo con los diseños de Sangallo. El Papa eventualmente obliga a Miguel Ángel a tomar la oferta, dándole total libertad de hacer los cambios que él considere. Lo primero que hace es demoler algunas secciones de la basílica que ya estaban construidas. Regresa a los puntos de cruz griega propuestos por Bramante. Su logro más grande, sin embargo, fue el de diseñar la cúpula de la basílica. Esto lo hizo tomando inspiración de la cúpula de Santa María de Fiore, que ya en este momento se había terminado. La cúpula de la basílica fue después terminada por Giacomo della Porta, que en su momento no tenía el renombre de ninguno de sus predecesores. Aún así, della Porta toma los diseños de Miguel Ángel, haciendo unas modificaciones estructurales. Miguel Ángel diseñó un domo de doble capa, tomando como referente el domo de Brunelleschi. Esto se hace primordialmente para aligerar la estructura y también controlar la humedad que se podría haber generado en una sola cáscara. Las modificaciones que hace Giacomo como al diseño de Miguel Ángel es el de darle un reforzamiento de la primera sección de la cúpula. También eleva la cúpula dándole un perfil ojival. Esto lo hace por el principio de que entre más sacude el arco, esta transmite las fuerzas más efectivamente hacia el suelo.
La construcción de la cúpula se inicia con la elaboración de los contrafuertes en la base del tambor. Después se ensambla un andamio de madera diseñado por un personaje que fue crucial para la finalización de la basílica, Nicolás Saboglia. Ya después de los andamios de la porta, amarra las cúpulas con espolones hechos en piedra que van hasta la litera. La cáscara interna y exterior se levantan con gran velocidad. También se refuerza el domo mediante 3 enormes cadenas de hierro que se disponen alrededor de la cúpula. Esto para disminuir las fuerzas diagonales, y termina la cúpula en menos tiempo de lo que fue estimado. El trabajo de Nicolás Saboglia en arquitectura, como muchos otros, no reciben el debido reconocimiento. Saboglia convierte el conocimiento empírico de andamios y grúas y lo convierte en una ciencia. Sus complejas estructuras fueron usadas sin variaciones hasta el inicio del siglo XX. Sin lugar a dudas, la Basílica de San Pedro hubiera tomado mucho más tiempo si no hubiese sido por el conocimiento de Nicolás Saboglia. La basílica y la cúpula posteriormente empiezan a presentar extensos agrietamientos que levantan las alarmas del Vaticano, y se ven en la necesidad de llamar a los expertos para que hicieran un reporte del estado estructural de la basílica. El trabajo se lo dan a 3 reconocidos matemáticos que determinan mediante modelos en madera que el peso de la cúpula era el que estaba generando las grietas. Los resultados de los matemáticos no son del agrado de los arquitectos del Vaticano, por lo que se ven obligados a llamar a Giovanni Poleni, y sin darse cuenta iban a crear una nueva rama en arquitectura. Poleni analiza el manuscrito de los 3 matemáticos y determina que los agrietamientos no son la causa del peso de la cúpula, sino que es un problema del asentamiento en la base de la basílica. Esto a causa de que el costado izquierdo fue construido sobre las ruinas del Circo de Nerón. Poleni lo único que recomienda es la adición de 5 aros de hierro en la cúpula para prevenir movimientos. Las grietas más grandes fueron reparadas con el método romano. El extenso trabajo de Poleni fue el inicio del estudio patológico de la estructura en la arquitectura. En conclusión, la Basílica de San Pedro no se hubiese logrado si no fuese por la innovación no solo de los arquitectos, pero de todas las otras personas que tomaron parte en el proyecto, como lo fue León X, Nicolás Saboglia y Giovanni Polini, personajes que normalmente no son mencionados en la historia. La Basílica de San Pedro es el lugar central de la ciudad del Vaticano, las oficinas centrales de la Iglesia Católica Romana. La basílica posee el espacio interior más grande de una iglesia cristiana en el mundo. Tiene 193 metros de longitud, 44.5 metros de altura y abarca una superficie de 2.3 hectáreas. Está edificada sobre la tumba del apóstol Pedro, a quien se le considera ser el fundador de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El lugar del entierro es una catacumba y fue el lugar donde fue construida esta catedral y engrandecida hasta comienzos del siglo XVI para convertirse en una gran catedral. Fue precisamente en la remodelación de esta catedral que Tetzel empezó a vender indulgencias en Alemania, acción que causó la protesta de Martín Lutero, y su desconformidad la demostró cuando clavó aquellas 95 tesis, una marca muy importante para el protestantismo. Este estudio está basado en la Biblia y los escritos de Elena G. de White. El tema de hoy será la Basílica de San Pedro. Que otro personaje fue apresado y enviado a Roma más o menos al mismo tiempo que el apóstol Pablo. Pues bien, el apóstol Pedro
había tenido una larga experiencia en las cosas espirituales, en las cosas divinas. Su fe en el poder salvador de Dios se había fortalecido con el paso de los años, hasta probar, más allá de toda duda, que no había posibilidad de fracasar para aquel que, avanzando por la fe, asciende escalón tras escalón, siempre hacia arriba y hacia adelante, hasta el último peldaño de la escalera que llega a los mismos portales del cielo. Por muchos años, el apóstol Pedro había recalcado a los creyentes la necesidad de un crecimiento constante en gracia y el conocimiento de la verdad. Y ahora, sabiendo que pronto iba a ser llamado a sufrir el martirio por su fe, llamó una vez más su atención al precioso privilegio que está al alcance de cada creyente. ¿Y cuál es este? Es la completa seguridad de su fe. El anciano discípulo exhortó a sus hermanos a tener firmeza de propósito en la vida cristiana. Lo dijo de la siguiente manera: procurad, rogaba Pedro, tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Preciosa seguridad, gloriosa es la esperanza del creyente mientras avanza por la fe hacia las alturas de la perfección cristiana. La providencia de Dios permitió que el apóstol Pedro acabase su ministerio en Roma, donde el emperador Nerón le mandó a prender en los últimos días en que fue preso también el apóstol Pablo. Así que los dos veteranos, los dos grandes apóstoles, durante tantos años separados, iban a dar su postrer testimonio por Cristo en la metrópolis del mundo y derramar ahora su sangre como semilla de una copiosa cosecha de santos y de mártires. Mientras Pedro estaba en la prisión de la Mamertina, ¿qué palabras se mantenían en su mente? Desde su arrepentimiento, ¿recuerdan ustedes por haber negado a Jesús? Pedro arrostró inflexiblemente el peligro, demostrando noble valentía en predicar al Salvador crucificado y resucitado y ascendido al reino de los cielos. Mientras yacía en el calabozo, recordó lo que Cristo le dijo: de cierto te digo, cuando eras más mozo, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. San Juan 21, 18. De este modo, dio a entender Jesús a Pedro de qué género de muerte había de morir y profetizó la extensión de sus manos sobre la cruz. ¿Cuál fue el último favor que Pedro solicitó a sus ejecutores? Pues bien, a Pedro, a diferencia de Pablo, por ser judío y extranjero, le condenaron a recibir azotes y ser crucificado después. En perspectivas de esta espantosa muerte, el apóstol recordó su gravísimo pecado de negar a Jesús en la hora de su prueba. Aunque una vez se había mostrado tan poco dispuesto a reconocer la cruz, tenía ahora por gozo dar su vida por el Evangelio. Sintió tan solo que fuese demasiada honra para él morir como había muerto el Señor, el Salvador, a quien él había negado. Así que Pedro se había arrepentido sinceramente de su pecado y Cristo ya le había perdonado, según lo comprueba el altísimo encargo de apacentar las ovejas
y corderos del rebaño. Pero Pedro no podía perdonarse a sí mismo, ni aún el pensamiento de la agonía de la muerte que le aguardaba era capaz de mitigar la amargura de su aflicción y su arrepentimiento. Y como último favor, suplicó a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo. La súplica fue otorgada y de esta manera murió el gran apóstol Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Vamos a leerlo en San Mateo 16, 13 al 20. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. ¿Es esta una evidencia clara de que Pedro sería la piedra angular de la iglesia? Estas palabras se han interpretado de diferentes maneras. Uno, que Pedro era esta roca. Dos, que la fe de Pedro en Jesús, como el Cristo, era esta roca. Y tres, que Cristo mismo era esa roca. Se han presentado persuasivos argumentos en favor de cada una de estas tres explicaciones. Pero la mejor forma de determinar qué fue lo que Cristo quiso decirle con estas palabras difíciles de entender es preguntar a las Escrituras mismas, que era lo que esta figura de dirección significaba para esos oidores judíos, especialmente para aquellos que oyeron a Jesús en aquella ocasión. Así que veamos el testimonio de los escritos de los mismos discípulos que fueron testigos presenciales. Y este argumento es evidentemente superior a la idea de los hombres que después de ese tiempo han escrito y han opinado acerca de ese supuesto sentido de las palabras de Jesús. Felizmente, algunos de los que fueron testigos oculares en esa ocasión han dejado un registro claro e inequívoco que no hay forma que podamos perdernos. Por su parte, Pedro, a quienes fueron dirigidas estas palabras, rechaza enfáticamente, mediante sus enseñanzas, que la roca de la cual habló Cristo se refiriese a él mismo. Y así lo expresó en Hechos capítulo 4, versículos 8 al 12, que leemos de la siguiente manera. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos ha interrogado acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en 1 de Pedro 2, 4 al 8, él escribió: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas no para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra, piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropieza en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y Mateo registra el hecho de que Jesús empleó otra vez la misma figura en circunstancias que indican claramente que él mismo era la roca. Leamos lo que dijo Mateo, quien fue otro testigo presencial, en Mateo 21, 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. También el doctor Lucas, quien fue uno de los que hizo una recapitulación de las vivencias de Jesús, dijo lo siguiente en Lucas 20, 17 y 18. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Desde tiempos antiguos, el pueblo hebreo había empleado la figura de la roca para referirse específicamente a Dios. Vamos a leer algunos textos en el Antiguo Testamento que nos demuestran esto que estamos diciendo. Por ejemplo, en Deuteronomios 32:4 leemos: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. También el gran profeta Isaías se refirió a Cristo como gran peñasco en tierra calurosa, Isaías 32:2, y como piedra reprobada angular, preciosa, Isaías 28:16. El apóstol Pablo afirma que Cristo era la roca que había acompañado a su pueblo por el desierto en la antigüedad. Esto ustedes pueden comprobarlo en 1 Corintios 10, cuando él describe esa vivencia del pueblo de Israel. En un sentido secundario, las verdades que Jesús habló son también una roca en la cual los hombres pueden construir con toda seguridad. Por otra parte, Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Él es el único fundamento de la iglesia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Jesucristo es la única roca sobre la cual se afirma todo el edificio, porque sin Él no habría ninguna iglesia. Cuando creemos en Él como Hijo de Dios, nosotros también podemos llegar a ser hijos de Dios. La comprensión de que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios, tal como lo afirmó Pedro en aquella ocasión, es la llave de la puerta de la salvación. Es incidental y no fundamental el que Pedro fuera el primero en reconocer este hecho y declararlo públicamente, declarar su fe, la cual era compartida también por el resto de sus compañeros.
Según San Agustín, quien vivió más o menos alrededor del año 400 después de Cristo, y es considerado también el mayor de los teólogos católicos de los primeros siglos de la era cristiana, él deja que sus lectores decidan si Cristo dice ser él mismo la roca o si dice que Pedro es la roca. También Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, célebre por su elocuencia, él dijo que Jesús había prometido poner el fundamento de la iglesia sobre la confesión de Pedro y no sobre Pedro. Pero también dice que Cristo mismo es el verdadero fundamento. Eusebio, historiador de la iglesia primitiva, afirma que Clemente de Alejandría escribió que Pedro, Santiago y Juan no lucharon por la supremacía en la iglesia de Jerusalén, sino que escogieron a Santiago, el justo, como dirigente. Otros padres de la iglesia enseñaron lo mismo. Tal fue el caso de Hilario de Poitiers. Cuando se buscó apoyo bíblico para las pretensiones del obispo de Roma a su supremacía en la iglesia, las palabras pronunciadas por Cristo en esta ocasión fueron sacadas de su contexto original e interpretadas en el sentido de que Pedro era esa roca. León I fue el primer pontífice romano en pretender que había recibido su autoridad de Cristo, pero por medio de Pedro. Esto sucedió en el año 445 después de Cristo. Recuerden, 445 después de Cristo. Acerca de estas pretensiones, Kenneth Scott, conocido historiador de la iglesia, dice: insistió que por decreto de Cristo, Pedro era la roca, el fundamento, el guardián de la puerta del reino de los cielos, puesto que atar y para desatar, cuyos juicios retenían su validez en el cielo, y que por medio del Papa como su sucesor, Pedro seguía realizando la tarea que le había sido encomendada. ¿No les resulta extraño que esto es lo que realmente Cristo quiso decir? Cuando ninguno de los otros discípulos hubiese hecho este descubrimiento, ni tampoco ninguno de los cristianos durante los primeros 4 siglos después de que Cristo pronunciara estas palabras. ¿No es extraño? Además, resulta también extraordinario que ninguno de los obispos de Roma descubriera este significado en las palabras de Cristo, hasta que un obispo en el siglo V pensó que era necesario hallar apoyo bíblico para las pretensiones de la supremacía papal. La interpretación de las palabras de Cristo, que concede supremacía a los así llamados sucesores de Pedro, los obispos de Roma, no armonizan en lo absoluto con lo que Cristo enseñó a sus seguidores en Mateo 23, 8 al 10, que dice: pero vosotros no querráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamaréis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Pero la mejor evidencia de que Cristo no designó a Pedro como la roca sobre la cual había de construirse su iglesia es quizás el hecho de que ninguno de los que oyeron a Cristo en aquella ocasión, ni siquiera el mismo Pedro, lo entendió así. Mientras Jesús estuvo con ellos en esta tierra, no lo entendió ni después de que él se haya ido. Si Cristo hubiese establecido a Pedro como el principal entre todos los discípulos, pues estos no tendrían que haberse estado disputando en repetidas ocasiones quién sería el que ocuparía esa posición. El nombre de Pedro proviene del griego Petros, que significa piedra o canto rodado. Y aquí hay un juego de palabras que yo quisiera analizar con ustedes. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, se encuentran precisamente ellos en Cesarea de Filipo. He tenido la oportunidad de estar en Cesarea de Filipo y traté en aquel momento de transportarme a este momento cuando Jesús está hablando a sus discípulos. ¿Por qué? Porque hay una gran montaña que se levanta allí en Cesarea
de Filipos. Y posiblemente Jesús estaba parado junto con sus discípulos mirando hacia esa montaña, donde está llena de rocas fuertes y también rocas que se desprenden de la montaña. Y es posible que cuando Jesús le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Petros, que es una roca, un cántaro rodado, una pequeña roca que se desprende de la montaña. Tú eres como esa roca que se desprende de la montaña. Tú eres Petros. Pero sobre esta Petra, y utiliza ahora otra palabra que es Petra. Petra es una roca sólida que tiene fundamento. Sobre esta Petra, y ahora hace referencia a sí mismo, sobre esta Petra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que Jesús se estaba refiriendo a sí mismo como la roca, el fundamento que ha de soportar la estructura de esta gran iglesia. Un hombre no puede ser la roca, no puede ser Petra. Un hombre es como un cántaro, y eso le dijo Jesús a Pedro, tú eres como un cántaro rodado. Sobre ti no puedo fundar esta iglesia, sobre un cántaro rodado, porque tú eres Petros. Pero sobre esta Petra, y ahora se refiere a sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús está afirmando aquí que únicamente una Petra o una roca sería suficiente. Lo que Cristo dijo aquí queda más claro con sus palabras registradas en San Mateo 7:24, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, Petra. Cualquier edificio construido sobre Petros, un débil y falible ser humano, tal como lo presenta claramente el relato evangélico, tiene un fundamento muy poco mejor que las arenas movedizas. Al mirar y contemplar la basílica de Pedro, ¿cuál es la influencia del esplendor y la pompa sobre los clamores más profundos de los pecadores, quienes anhelan libertad del pecado? Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias áridas y sin significado. Pero lamento decirles que están equivocados. Si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grotesca ni desprovista de arte. El culto de la iglesia romana es una ceremonia que impresiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y encantan la voz de la razón y de la ciencia. La verdad es que todo encanta a la vista. Sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas, todo apela al amor de la belleza. Al oído también es cautivado, porque su música no tiene igual. Los graves acordes del órgano poderoso, unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten entre esas elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no pueden dejar de producir en los espíritus impresiones de respeto y de reverencia. Este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores no sirven más que para dejar burlados los anhelos del alma enferma del pecado. Son claras evidencias de la corrupción interior. La religión de Cristo no necesita de tales atractivos para hacerse recomendable. Bajo los rayos de luz que emite la cruz, el verdadero cristiano se muestra tan puro y hermoso que ninguna decoración exterior puede realizar su verdadero valor. Es la hermosura de la santidad. O sea, es un espíritu manso y apacible, lo que realmente tiene valor para Dios. La brillantez del estilo no necesariamente es un indicio de pensamientos puros y elevados. Encuéntrense a menudo conceptos del arte y refinamiento del gusto en los espíritus carnales y sensuales. Satanás suele valerse a menudo de ello
para hacer olvidar a los hombres la necesidad real del alma, para hacerles perder de vista la vida futura e inmortal, y para, por supuesto, alejarlos de su Salvador infinito e inducirles a vivir solamente para este mundo y nada más. ¿Qué atracción afectó grandemente la adoración ofrecida? ¿A quién realmente apelaba? Una religión de ceremonias exteriores es propia para atraer el corazón irregenerable. La pompa y la ceremonia del culto católico ejercen un poder seductor, y yo diría fascinador, que engaña a muchas personas, las cuales llegan a considerar a la Iglesia romana como la verdadera puerta del cielo. Solo pueden resistir su influencia los que piensan y se mantienen firmes en el fundamento de la verdad y cuyos corazones ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Pero miles de personas que no conocen por experiencia propia a Cristo serán llevadas a aceptar la forma de una piedad sin poder. Semejante religión es precisamente lo que las multitudes están deseando. El hecho de que la Iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres para pecar. Y el mandamiento de la confesión, sin la cual no se otorga este perdón, tiende además a dar bríos al mal. El que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, lo único que hace es rebajar su dignidad y degrada todos los nobles instintos del alma. Al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote que es mortal, desviado y pecador, como él, y demasiado a menudo también corrompido por el vino y la impureza, el hombre que hace esto rebaja el nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe. La idea que tenía de Dios resulta envilecida a semejanza de la humanidad caída, pues el sacerdote hace el papel de representante de Dios. Esta confesión degradante de hombre a hombre es la fuente secreta de la cual han brotado gran parte del mal que está corrompiendo el mundo y que lo está preparando para la destrucción final. Sin embargo, para todo aquel a quien le agrada satisfacer sus malas tendencias, por supuesto, es mucho más fácil para ellos confesarse a un pobre mortal que abrir su alma a Dios. Es más grato a la naturaleza humana hacer penitencias que renunciar al pecado. Es más fácil mortificar la carne usando cilicios, ortigas y cadenas desgarradoras que renunciar a los deseos carnales. Harto, pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a cargar antes que doblegarse al yugo de Cristo Jesús. Cuando visité la Basílica de San Pedro, me di cuenta del efecto que esto causó en mí por su enorme belleza y grandeza. Pero qué enorme contraste entre la humildad de la iglesia primitiva y de sus orígenes con estas impresionantes obras de arte y de arquitectura. Por supuesto, tengo que confesarles que no dejé de sorprenderme con la gran cantidad de recursos que se invirtieron en este fabuloso edificio, con todo su arte, y pensar que todo fue construido gracias a la venta de indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Más que el perdón de los pecados por adelantado. Cuando me paro y giro y miro para todos lados al contemplar semejante belleza, me pregunto, ¿quién es el tema de adoración aquí? ¿Es Jesús? El conflicto final girará en torno de la adoración. ¿A quién vamos a adorar? ¿Vamos a adorar a Dios o vamos a adorar a Satanás? Por supuesto que Satanás utiliza a otras personas para que a través de esas otras personas le estemos adorando de manera indirecta a él.
Pero Dios no necesita de figuras humanas. Más que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto a servirle. Porque el tema final girará en torno a la adoración. ¿A quién vamos a adorar? ¿Vamos a adorar a Dios, el creador de los cielos y la tierra? Eso nos lo dice el libro de Apocalipsis. ¿Y quién hizo el cielo y la tierra? Eso nos lo explica el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Así que vean ustedes, el mandamiento del sábado me dice quién es mi creador. Pero Satanás también ha creado un falso día de adoración. Y a través de ese falso día de adoración, él espera que también se le adore. Al final, será todo de decisiones. ¿A quién tú vas a adorar? Yo quiero invitarte a que tú puedas desde ya comenzar a echar tu suerte por el Evangelio, a echar tu suerte por Cristo, a echar tu suerte por Dios y los planes que Él tiene para tu salvación. Y que no te dejes impresionar por las maravillas que los ojos humanos pueden ver. Porque Dios busca un corazón sincero que esté dispuesto a adorarle en espíritu y en verdad. Déjame orar por ti para que, llegado el momento de la hora de la prueba, tanto tú como yo podamos ponernos del lado correcto. Oremos. Padre Santo, Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias porque esta iglesia ha tenido su fundamento no en un ser finito mortal, como lo fue Pedro o ninguno de los apóstoles. Esta iglesia tiene su fundamento sobre la roca, la cual es Cristo, porque no se puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a afianzarnos sobre la roca, que es Cristo. Que no nos dejemos impresionar y no nos dejemos engañar por las cosas que nos pueden impresionar de la falsa iglesia que nos seduce y nos tienta. Que podamos caminar por medio de los ojos de la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, oh Padre, porque podemos echar nuestra suerte contigo y queremos permanecer firmes en ti en los momentos tan duros de la prueba, como le tocó también a Pedro en su momento final, mantenerse firme de parte de esa roca a la cual él había también echado su fundamento. Gracias por tu paz y gracias por tu bendición. Síguenos acompañando hoy y en todos los demás programas que vienen por delante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta programación de Retomando el Conflicto de los Siglos. Les esperamos en nuestra próxima audición. Dios les bendiga, pásenla bien. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este increíble repaso por nuestro querido pastor Adán Ramos. Queremos invitarlos a nuestro próximo programa, el 1 de diciembre. Es el último, ojo, de este año, porque el próximo año vamos a continuar con nuestros repasos. Que tengan una feliz y bendecida semana.